vamos a continuar con nuestro estudio. Por ejemplo, dice invertir el orden de integración. El orden de integración. Y está dado el ejercicio de la siguiente manera. La integral de 0 a 4 por diferencial x de la integral de una función f de x y diferencial y desde 3x al cuadrado a 12x. En este tipo de ejercicios lo primero que debemos definir es la región de integración. ¿De cómo hacemos eso? En función a los límites. Vamos a hacer un trazo a mano alzada de la región de integración x y y. X varía de 0 a 4. El límite a la izquierda es 0. El límite a la derecha 1, 2, 3, 4. De 0 a 4. Entonces trazamos con línea punteada las limitaciones. Para ver cuál es la región de integración. X varía de 0 a 4. Ahora, representemos el límite inferior. Cuando y vale 3x al cuadrado. Esa es la ecuación de una parábola. Tenemos algunos puntos. Para valores de x, ¿cuánto vale y? Si x vale 0, y vale 0. Quiere decir, el origen está incluido. Si x vale más o menos 1, y vale 3. Entonces, 1, 2, 3, 4, bueno, así. Si x vale 1, y vale 3. Está aquí. Si x vale menos 1, menos 2 y así sucesivamente, y vale también 3. Esos puntos. Entonces ya tenemos la idea de la parábola. Ahora, el otro límite. Y igual a 12x. Esa es la ecuación de una recta. Demos valores. Para x, ¿cuánto vale y? Si x vale 0, y vale 0. Pasa por el origen. Si x vale 1, y vale 12. Entonces, si x vale 1, y vale 12, estará por allá arriba. Ya, y ya tenemos la idea de la ecuación de la recta. La intersección de estas dos rectas, la intersección las vamos a encontrar de estas dos curvas, 3x al cuadrado y y igual a 12x. Si las igualamos, 3x al cuadrado igual a 12x. Una vez x se cancela, 3 con 12 nos queda 4, x vale 4. Entonces, si x vale 4, ¿y cuánto vale? En cualquiera de estas dos ecuaciones. En esta, por ejemplo, y vale 48. Ahora sí, podemos hacer el gráfico con una mayor precisión. En el punto 4 y en 0. Tenemos la ecuación de una recta cuando x vale 4 y vale 48. Ese punto va a ser 4, 48.
y una parábola. Una parábola que podemos representar de esa manera. En este punto existe la intersección. Ahora, este es el eje X, el eje Y. Tenemos que invertir el orden de integración. Es decir, cuando diferencial de Y e integramos la función f de x y respecto de x. Los límites de la primera integral son constantes. El y de más abajo al y de más arriba. Esta es la región de integración. El y de más abajo vale 0, el y de más arriba vale 48. De 0 a 48. Para x, trazamos un eje paralelo al eje x y lo vamos desplazando de abajo a arriba, teniendo en cuenta que el punto de arriba corte una sola trayectoria y el punto de abajo una sola trayectoria. Esta es la ecuación y igual a 12x y esta es la ecuación y igual a 3x al cuadrado. Entonces, el punto de la izquierda corta la ecuación de la recta, pero cuando x en función de y, entonces x vale y sobre 12 al punto de arriba, despejando x al cuadrado va a ser y sobre 3, entonces x va a ser más menos raíz cuadrada de y sobre 3. Pero son valores positivos para x, entonces el valor negativo lo cancelamos hasta la raíz de y sobre 3. Y hemos invertido el orden de integración. Bien, hagamos otro ejemplo más. Con el mismo enunciado, invertir el orden de integración. Es bueno siempre hacer un dibujo a mano alzada de la forma más clara posible, ¿no? Para tener la idea de la región de integración. A ver, el otro ejercicio nos dice igual, invertir el orden de integración de la integral de 0 a diferencial x, integral de una función f de x y diferencial y, desde a cuadrado menos x al cuadrado sobre 2a a la raíz, al valor positivo además, ¿no? De la raíz de a cuadrado menos x al cuadrado. Es decir, diferencial y e integrar la función f de x y diferencial x. Igual que hace eso, definimos la región de integración. Además, para un valor de a positivo, teniendo en cuenta que a es mayor a 0. ¿Ya? Bien, en x, en y. De 0 a es un valor positivo. De 0 a en ese intervalo. Ahora, para esta ecuación, cuando y es igual a cuadrado menos x al cuadrado sobre 2a. ¿Qué ecuación es esta? Esto podríamos escribir a cuadrado sobre 2a menos x al cuadrado sobre 2a. O sea, a medios
menos x cuadrado sobre 2a. Hagamos una tablita. Es la ecuación de una parábola, ¿no? De una parábola. Si x, los valores de x, los valores de y. Si x vale 0, y vale a medios. A medios. Si x vale a, reemplazando acá, a medios menos a cuadrado sobre 2a. A con a se va, a medios menos a medios y vale 0. Bien, ahora sí ya podemos tener una idea. Además, si x vale más o menos a, ¿no? Como el ser elevado al cuadrado va a salir igual. Para x igual a 0 y vale a medios. Digamos, a medios está por acá. A medios. Pasa por ese punto cuando x vale 0. Si x vale más a o menos a, más a, menos a, y vale 0. Entonces la parábola pasa de esa manera. Esa sería la ecuación. Y igual a cuadrado menos x al cuadrado sobre 2a. La ecuación de una parábola. El otro límite, cuando y es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado. Igual, esa es la ecuación de una circunferencia concéntrica en el origen, porque si elevamos al cuadrado, y al cuadrado es a cuadrado menos x al cuadrado. Es la ecuación de un círculo de radio a. Pasa por acá, un círculo de radio a. Para un valor de y igual a, que es el radio del círculo. Bueno, más o menos esa distancia pasa por acá. El radio del círculo. Así más o menos. Ahora los límites. De 0 a, desde esta ecuación a esta ecuación. Entonces, la región de integración sería esta que la voy a remarcar con rojo. Esa es la región de integración. Ya. Ese punto es el radio del círculo. 0a. Del límite inferior al límite superior. De a medios, no, bueno, desde 0 hasta a. Desde 0 hasta a. Pero aquí debemos ver. Si trazamos un eje paralelo al eje X, y lo vamos desplazando este eje, hasta aquí va a cortar este punto, esa trayectoria y ese punto la ecuación del círculo. Pero a partir de ahí corta esa trayectoria y Eso nos indica que debemos dividir en dos subregiones. Llamaremos R1 y R2. Entonces la integral se convierte en una suma de dos integrales, más la integral del diferencial de y. Integramos la función f de x y respecto de x. Esa primera integral va a ser para la región R1, esta para la región R2. Entonces, R1, el y de más abajo al y de más arriba, de 0 a medios. De 0 a medios. Para los límites de x, trazamos un eje paralelo al eje x. La ecuación del círculo es x cuadrado más y cuadrado igual a al cuadrado, ¿no? La ecuación del círculo. Ya.
Desde la ecuación de la parábola a la ecuación del círculo, valores positivos. Entonces despejamos x en función de y, la ecuación de la parábola. 2a por y igual a cuadrado menos x al cuadrado. Entonces x al cuadrado va a ser a cuadrado menos 2a por y. X más menos raíz cuadrada de a cuadrado menos 2a por y. Valores positivos de x. Desde la ecuación de la parábola, entonces desde el valor positivo de la raíz de a cuadrado menos 2a por y a la ecuación de la circunferencia, valores positivos para x. De esta ecuación despejamos x es más menos raíz cuadrada de a cuadrado menos y cuadrado, hasta el valor positivo. Entonces, hasta la raíz cuadrada de a cuadrado menos y cuadrado. Eso en la región R1. En la región R2, el y de más abajo vale a medios, el y de más arriba a. Desde a medios hasta a. Luego, para x trazamos un eje paralelo al eje x. Desde la ecuación de esta recta a la ecuación de la circunferencia. La ecuación de esta recta para cualquier valor de y, x vale 0. Entonces, desde 0 a la ecuación de la circunferencia, valores positivos para x. A la raíz cuadrada de a cuadrado menos y cuadrado. Fíjense, si integramos la región de esta manera, es una sola integral. Si conmutamos el orden de integración, se convierte en una suma de dos integrales. Vamos a otro caso. Bueno, a fin de resolver las integrales, existen algunas herramientas dependiendo del tipo de región. Por ejemplo, si fuera una región circular, necesitamos hacer la conversión a coordenadas polares o coordenadas cilíndricas proyectadas en el plano X y Y. Si fuera una esfera, a coordenadas esféricas y así sucesivamente, dependiendo de la región de integración. Entonces, es necesario hacer un cambio de variables. Para el cambio de variables, tenemos una función dentro de una integral doble a lo largo de una región S de una función f de x y por diferencial x por diferencial y. Vamos a suponer que la región de integración se acomoda a una trayectoria, como les decía, puede ser una circunferencia, una esfera, etc. Entonces es necesario hacer un cambio de variables. Si x es conveniente escribir en función de u y b, y conveniente escribir en función de u y b. El jacobiano, o sea, el producto del diferencial x por diferencial y, es equivalente al jacobiano de x y respecto de u, b por diferencial u por diferencial b. Las diferenciales son pequeñas, ¿no? Diferencial u al cuadrado, diferencial b al cuadrado prácticamente se desechan. Bien, entonces,
Y esto surge de las diferenciales, ¿no? Si hagamos el desarrollo de diferencial x, será la derivada parcial de x respecto de u por diferencial u más la derivada parcial de x respecto de b por diferencial b. Diferencial y, derivada parcial de y respecto de u por diferencial u más derivada parcial de y respecto de b por diferencial b. Si multiplicamos diferencial x por diferencial y, eso nos va a quedar el producto de estas dos. Nos surge una diferencial de u al cuadrado. La diferencial es una cantidad pequeña, al elevarla al cuadrado se vuelve más pequeña. Igual, diferencial b al cuadrado, prácticamente se desecha eso. Y solamente tendríamos derivada de x respecto de u por esto, y nos va a surgir algo por diferencial u por diferencial b. Y ese algo es el jacobiano. Entonces, el jacobiano en este caso es la derivada parcial de x respecto de u, derivada parcial de x respecto de b, derivada parcial de y respecto de u, derivada parcial de y respecto de b, por diferencial u por diferencial b. Entonces, si hacemos el cambio de variables, va a quedar la integral de la siguiente manera. La integral doble de la función de x y y, pero x expresado en función de u y b, y expresada en función de u y b. Todo esto por el jacobiano de x y y respecto de u, b, por diferencial u por diferencial b. La región cambia a una región omega dependiendo de las variables x, u y b, ¿no? Entonces la región cambiaría. Bien, ese es el proceso cuando se hace un cambio de variables. A ver, haremos ese ejercicio. Nos dice integrar o resolver ese integral de la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado menos y cuadrado por diferencial x por diferencial y a lo largo de la región S. Y la región S es un arco de circunferencia en el semiplano positivo. Es decir, un círculo de radio A en la parte de arriba. Un círculo de radio A. En este caso, dependiendo de la función de integración, si analizamos un poquito la función de integración, nos conviene hacer un cambio de variables. Y el cambio de variables van a ser las coordenadas polares, que son las coordenadas cilíndricas proyectadas en el plano x y y. Diremos sea x igual a r coseno tita, y igual a r seno tita. Si elevamos al cuadrado, para ver que nos representa la ecuación de un círculo, x al cuadrado va a ser r cuadrado coseno cuadrado de tita y y cuadrado r cuadrado seno cuadrado de tita. Sumando esas dos, x cuadrado más y cuadrado, tendríamos r cuadrado factorizando por el coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1. Estas entonces son coordenadas cilíndricas proyectadas en el plano x y y. Reciben el nombre de coordenadas polares. ¿Cuál va a ser el cambio? O sea, queremos escribir esa función en función de las variables r y tita. Entonces necesitamos el jacobiano de x y y respecto de r respecto de tita. Este jacobiano va a quedar x sub r, x sub tita, y sub r, y sub tita.
La derivada parcial de x respecto de r. Estos son los cambios de variable. Derivada parcial de x respecto de r, nos queda coseno tita. Derivada parcial de x respecto de tita menos r seno tita. Derivada de y respecto de r, seno tita. Derivada de y respecto de tita, r coseno tita. Resolviendo el determinante, el jacobiano quedará r por el coseno cuadrado de tita menos, con ese menos se vuelve más, r seno cuadrado de tita. Factorizando r, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces el jacobiano es 1. Reemplacemos. Va a quedar la integral doble. La función debemos escribir en función de las variables ahora r y tita, que hemos llamado u y b en nuestra deducción. Esto va a ser la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado. R cuadrado coseno cuadrado de tita. Menos y cuadrado. Es r cuadrado seno cuadrado de tita. Por el jacobiano. El jacobiano es simplemente r por diferencial u, diferencial b, en nuestro caso diferencial r, diferencial tita. Entonces, ordenando un poco, la doble integral de la raíz de a cuadrado menos r cuadrado, que multiplica al coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1. Nos queda a cuadrado menos r cuadrado. Por r y por diferencial r diferencial tita. Bueno, a lo largo de la región omega. Ahora, todo lo que es de r lo voy a sacar a la primera integral. Nos va a quedar la integral de r por la raíz de a cuadrado menos r cuadrado, diferencial r, e integramos diferencial tita. ¿Cuáles son los límites? R varía de 0 a, de 0 al radio de la circunferencia. Y tita es el ángulo. El ángulo para recorrer sería de 0 a pi. De 0 a pi. Resolvemos a la última integral a la primera. Acá la integral se va con la diferencial y evaluamos tita entre pi y 0. Eso va a ser pi simplemente, ¿no? Pi por r raíz de a cuadrado menos r cuadrado diferencial r de 0 a. Ya, la integral va a quedar. Continuaremos por acá. Pi sale como constante. La integral de r por la raíz de a cuadrado menos r cuadrado diferencial r de 0 a. Para integrar esto podemos hacer un cambio de variable trigonométrico, podemos hacer un cambio de variable, más adecuado. Diremos sea u igual a cuadrado menos r cuadrado, el argumento que está dentro de la raíz. Diferencial u va a ser igual a menos 2r diferencial r. Entonces diferencial r será menos 1 sobre 2r por diferencial de u. Reemplazando la integral. Pi, la integral de r, esto es u elevado a 1 medio, por diferencial de r, es menos 1 sobre 2r. Esto por diferencial de u, acá r con r se cancela. Los límites, ¿cómo cambian? En el cambio de variable que estamos haciendo. Si r valía 0, si r
es igual a 0, u ¿cuánto vale? En el cambio de variable, si r vale 0, u vale a cuadrado. Y si r tomaba el valor de a, si r era a, u ¿cuánto va a valer? U vale 0. A cuadrado menos a cuadrado, ¿no? 0. Entonces los límites serían desde a cuadrado hasta 0. Bueno, la integral que tenemos que resolver ahora ya es más sencilla. Lo voy a borrar esta parte. La integral quedará pi por la integral desde a cuadrado hasta 0 de 1/2, de menos 1/2 de u a la 1/2, diferencial de u, menos 1/2 por pi. La integral de u a la 1/2 es u a la 3/2 sobre 3 2/3, ¿no? Entre los límites de a cuadrado a 0. Acá 2 con 2 se va. Si u vale 0, es 0. Menos, con ese menos se vuelve más, si u vale a cuadrado. Sería a cuadrado elevado a 3/2 sobre 3. Entonces a al cubo sobre 3, pero por pi, ¿no? Por esa pi. Por pi. Pi al cubo sobre 3. Ese sería el resultado. Entonces lo que quiero que vean es la importancia del cambio de variables en una integral doble, dependiendo del tipo de región que estamos integrando y de la función, ¿no? Cuándo es conveniente hacer un cambio de variables trigonométricos o no. A ver, haremos otro ejemplo más. Dice, calcular la integral raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado por diferencial x por diferencial y, siendo la región S una elipse de la función, ¿no? Sale eso. La región S es una elipse.